a todos, a toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, administrativos, invitados y familias que se encuentran acompañándonos el día de hoy. En nombre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, queremos darles una fraternal bienvenida a este conversatorio titulado ¿Cómo fortalecer la concentración a través de la música? Mi nombre es Daniela Rosero, soy graduada del programa de Administración de Empresas y también cantante principal del grupo representativo de música colombiana. En primer lugar, quiero agradecer a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, en cabeza del doctor Freddy Cárdenas, y al área de Cultura, en cabeza de la coordinadora Judy Peña, por seguir activos con todos estos eventos que nos ayudan a reunirnos el día de hoy desde la virtualidad, pero que seguimos con muchísimo amor y compromiso con todos en la presencialidad. Este amor y esta entrega que hoy nos mantiene conectados con el arte y por supuesto con la música. El día de hoy nos acompañan 3 maravillosos invitados, quienes nos compartirán saberes y conocimientos respecto a la influencia de la música en la concentración y el desarrollo cognitivo. En ese sentido, tenemos a la pedagoga musical, Eula Constanza Vargas Linares, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, fundadora y directora de la Escuela de Formación Musical de Bogotá. Cuenta con una trayectoria de más de 40 años, transmitiendo a niños y jóvenes su amor y la pasión por la música. Asimismo, vamos con el maestro en artes musicales Diego Alzate, egresado de la Universidad Francisco José de Caldas, quien ha pertenecido a diferentes agrupaciones, como lo son la Banda Sinfónica de la Gobernación de Antioquia, el Coro de Clarinetes de la Universidad EAFIT, Ensamble de Clarinetes ASAP, y en el 2018 realizó una pasantía en la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como director de la Banda Sinfónica y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Río Negro. Y también contamos con el profesional Gonzalo Rosero, quien se encuentra a cargo de los grupos de música colombiana y carranga de nuestra universidad. Egresado de la Uniminuto como licenciado en Pedagogía Infantil y folclorista de la Academia Luisa Calvo. Cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la enseñanza de música en jardines infantiles, colegios e instituciones de educación superior. Bueno, antes de iniciar, quisiera invitarles a que todos participen en esta conversación a través de los comentarios, de los likes, y de esta forma, a medida que vayamos avanzando, podremos enlazar sus dudas, consultas y comentarios con nuestros invitados de hoy en el final de esta sesión. Sin más preámbulos, damos inicio a este conversatorio con un tema muy importante que nos va a dar un horizonte claro frente al tema que vamos a tratar. Y bueno, invito al profesor Gonzalo Rosero para que nos dé esta bienvenida en este conversatorio. Danielita, gracias, Danielita, muy buena tarde. Primero que todo, dándole muchas gracias a la profesora Eula Constancia, al profesor Diego, por haber aceptado esta invitación para desarrollar este conversatorio de tanta importancia y tan interesante. Bueno, yo quiero abrir el tema simplemente mencionando cómo un ser humano, aún en su etapa de embrión, en el segundo mes de gestación, comienza a escuchar el latir del corazón de la mamá. Y es un ritmo, lo llamamos ritmo cardíaco. 2 semanas más adelante comienza a percibir su propio corazón, dándonos clara idea de que lo primero que debemos fortalecer, que lo primero que tenemos que fortalecer como músicos y pedagogos musicales es esa parte rítmica, que hará siempre el papel protagónico en todo desempeño. Hay ritmo al caminar, al respirar, ritmo al estudiar, si me permiten, ritmo al comer. Todo en la vida es un ritmo, de tal manera que pienso que es un abrebocas maravilloso el concebir de los 3 elementos que forman la música, que conocemos como ritmo, melodía y armonía. Este primero, la rítmica, como esencial y número 1 desde el momento que un ser humano llega a la vida, ¿cierto? A la vida terrenal. Yo quisiera abrir con una frase que dice: la música es nuestra propia comunicación con el flujo interno de la vida. Eso nos dice cuán grande y potente puede ser la relación de un ser humano con relación a la música. Paul MacLean habla del cerebro triuno, y quisiera desde ahí empezar la parte científica de este conversatorio, cuando nos hablaba de 3 cerebros. El primer cerebro reptil, que era el que siempre reconocimos cuando hablamos de los dinosaurios,
cuando la reacción de defensa o de atacar o de defenderse era básica y era primaria. Un cerebro mediano, estoy hablando de cómo el cerebro se fue madurando, un cerebro mediano en el que se presentan conejos, en los caballos, y que es donde aparecen las emociones. Ya no hay una reacción primaria, sino una emotividad. Y por último, cuando la neocorteza está completamente madura, que obedece ya al cerebro del ser humano, que es donde aparecen ya la intelectualidad, donde podemos hablar de racionalidad, de lógica, de creatividad y, por supuesto, de concentración, dándole paso a la escritura, a las matemáticas, a la concentración. Y qué mejor que pedirle a la profesora Eula Constanza que sea quien nos diga qué es realmente la concentración. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es maravilloso que después de tantos años de experiencia, de alguna manera nos recuerden que tenemos que poner esas ideas en un papel, plasmarlas y comunicarlas. Entonces, por supuesto, dado que esta charla se refiere a cómo fortalecer la concentración a través de la música, yo lo primero que me pregunté y conversábamos con Diego y con Gonzalo, ¿qué es la concentración? Desde mi punto de vista, la concentración también es un arte y como todas las artes, hay que trabajarla, hay que procurar estar entrenándola, ¿cierto? Siempre. Desde mi punto de vista, la concentración en su punto óptimo es estar y poder permanecer aquí y ahora, es estar en una actividad y enfocarse solo en ella. Por supuesto, como seres humanos hay muchos pensamientos que nos están volando alrededor, pero poder tener el mejor foco posible. Esto hay muchas actividades que lo promueven. Están, por ejemplo, el deporte, está la meditación, está la oración, está la danza en coreografía, está la lectura y, por supuesto, lo que nos trae esta tarde aquí, que es la música. Seguramente se me escapan otras muchas actividades en las que podemos concentrarnos, pero estas me parecen a mí importantísimas. Es importante que les diga que en lo que yo me baso para todo esto, sobre todo es en más de 40 años de experiencia. Yo he trabajado prácticamente todas las edades en la enseñanza y una de las que me fascina es la primera infancia. Esa es fuente de muchas alegrías. Lo otro, no quiere decir que lo otro no. He visto a través de todos estos años que la música efectivamente en la práctica trabaja los dos hemisferios. ¿Por qué? Porque la música trabaja por un lado las emociones, hemisferio derecho, y por otro lado la lógica matemática, al poder entender cómo se hace este lenguaje, cómo se desarrolla y cómo lo aprendemos. En el fortalecimiento de la concentración a través de la música podemos trabajar básicamente en 4 planos. Para mí los 4 planos definitivos son la entonación, el movimiento corporal, el desarrollo auditivo y por supuesto el desarrollo rítmico. También divido la educación musical en 3 etapas. La primera infancia hasta los 5 años, la segunda etapa desde los 6 años y hasta los 12 y la siguiente desde los 13 años en adelante. Por supuesto, vamos de lo concreto a lo abstracto, porque así es el desarrollo del ser humano. Va de lo más concreto a lo más abstracto. Es lo que sucede también, por ejemplo, en el aprendizaje del lenguaje musical. Va de lo más concreto a lo más abstracto, que hace ya un director de orquesta que puede leer, qué sé yo, 20 líneas al mismo tiempo. O lo que hace un baterista que puede leer también rítmicamente muchísimas líneas al mismo tiempo.
Está entonces primero esa primera infancia que es maravillosa, en la que podemos hacer mucho énfasis en el movimiento corporal, en el desarrollo auditivo, en la riqueza que tiene la canción infantil, que no debemos olvidar. Eh, es, es un momento en el que es muy fácil afinar al niño. ¿Sí? A mí me preguntan que si en la escuela hago algún examen para que ingresen los niños y yo siempre digo, pues si ya tienen todos los desarrollos, ¿qué sentido tiene que vengan a una escuela? La siguiente etapa, entonces, es a partir de los 6 y hasta los 12 años. Ahí se abre en los chicos un universo maravilloso que va caminando cada vez más hacia la autonomía, hacia tener un mayor compromiso con los estudios musicales, un mayor tiempo de estudio, más constancia, más dedicación y cada día un mejor nivel de lectura. Estoy hablando de la música, de la lectura musical. No podemos olvidar ni debemos olvidar que el lenguaje de la música es un lenguaje universal y que yo puedo tocar con un japonés sin que él tenga ni idea de español y yo no tenga idea tampoco del japonés. La tercera etapa sería a partir de los 13 años en adelante. Aquí en la mayoría de los casos los chicos ya son totalmente autónomos y ya habiendo adquirido hábitos de estudio que los han conectado con su instrumento, ya nadie, si eso ha sido algo positivo y algo comprometido de parte de ellos, de parte de sus padres, de parte de sus maestros, ya nadie les quitará el deseo de hacer música. Eso yo lo he experimentado toda la vida. Una vez que ese gusanito se le mete a uno, uno ya no deja de cantar, ya no deja de hacer música. Si los muchachos llegan a este punto y han tenido la fortuna de hacer todo ese proceso, les garantizo con la experiencia de muchísimos años que la concentración habrá logrado afianzarse en cada uno de los aspectos del aprendizaje de la música y abarcará y se multiplicará a todos los aspectos de la vida del ser humano, del niño, del joven, del adulto mayor, del adulto, siempre estará ahí. Lo sabemos todos los que hemos tenido la fortuna y tenemos a diario la fortuna de hacer música. Quiero dejarles un pensamiento bastante importante y es que está comprobado que la música, como el deporte, eleva las endorfinas. Las endorfinas son esas hormonas que nos producen mucha alegría. Cualquiera que haya cantado en un coro sabe que a la salida del coro todo el mundo está en un entusiasmo grandísimo. Y eso es porque las endorfinas, como cuando corremos, se han elevado. Muchísimas gracias. Maestra, gracias por tu aporte. Muy grato tenerte en esta actividad y bueno, las personas que se encuentran viéndonos, mandarles un saludo también, que nos cuenten cómo les ha parecido lo que se ha venido llevando a cabo a través de este conversatorio. Y bueno, quisiera saber si el maestro Diego nos puede complementar un poco a partir de su experiencia, cómo puede también complementar un poco la información que nos regaló la maestra Constanza. Bien, bueno, buenas tardes para todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios digitales. Un placer y un privilegio estar con este panel tan importante. Yo creo que lo que dice la maestra Constanza nos deja una conclusión o nos deja un resultado. La música, como todas las artes y como cualquier hobby o cualquier cosa que hagamos por gusto, también nos enlaza por un camino de disciplina. Y como lo dice ella, la concentración es una cosa que se forja, es una cosa que se va trabajando, que se le va elaborando con el pasar de los años. Y ella y la maestra hace muchos énfasis en la educación musical, y yo creo que la educación musical, creo que todos los que hemos pasado por eso nos ha demostrado que sí es efectiva.
para forjar en nosotros concentración, para luego abordarla en otras áreas de saber o en otras ramas de nuestra vida, pongámoslo así, en otras profesiones, ¿cierto? Vale la pena mencionar, apreciados, que la concentración es una rama de algo que tenemos que nosotros como docentes, como pedagogos, como padres de familia, como estudiantes, entender qué es la atención, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es la atención? La atención es la capacidad básica e imprescindible que nos posibilita centrar los recursos cognitivos en la estimulación externa. Es decir, para lograr una buena concentración debe haber primero atención. Debemos de captar la atención, ¿cierto? ¿Por qué nombro esto? Porque yo sé que acá hay muchos músicos, o creería yo que hay muchos músicos que se preguntarán, ¿yo cómo logro concentrarme al estudio de mi instrumento? Yo como director, ¿cómo logro concentrar a una orquesta de 30, 40 estudiantes con distintos niveles de comportamentales, digámoslo así, ¿cierto? Con diferentes personalidades. Lo primero que yo hago para llegar a la concentración, que es uno de los aspectos de la atención. Entonces, llamo la atención. En un segundo momento, entiendo, por ejemplo, aquí entrando un poquito desde mi perspectiva como director, lo que yo realizo como director para lograr la atención de, como reitero, de 30 a 40 músicos, es entender que la concentración es limitada. O sea, los tiempos de concentración de cada ser humano es limitado y son variables. Hablando internamente hace un par de días con el maestro Gonzalo y con la maestra Eula, decíamos que este tema es muy ambiguo, como todos los temas que se traten de música, por ejemplo, ¿cierto? Esto tiene muchas miradas y muchas perspectivas. Yo doy la mía, es decir, esta no es la Biblia, digámoslo así, de cómo fortalecer la concentración. Pero entonces, ¿yo qué hago? Logro la atención de mis estudiantes, ¿cierto? Capto la atención de mis estudiantes por medio de ejercicios dinámicos, ¿cierto? De ejercicios dinámicos de ritmo corporal, de alguna puesta, de algún ejercicio musical, digamos que un abrir los oídos, llamémoslo así, yo se los hablo así, un listening session, una sesión de escucha, y voy empezando a captar la atención, hasta llegar al foco, que es la concentración, ¿cierto? Cuando tengo concentración plena, empiezo a trabajar mi objetivo, o sea, mi objetivo de clase, es decir, qué es lo que debo de llegar yo a la clase. Pero dentro de mí la concentración se me está cayendo, entonces debo de recuperar otra vez esa concentración por medio de la atención de otra cosa. Le llamo la atención a mis estudiantes por medio de otra cosa, ¿cierto? De otra escucha o de una pausa activa, siempre relacionada al ejercicio que estamos haciendo, es decir, al objetivo que me planteo en clase. Vuelve a subir esa concentración y llegamos a ese punto pleno de concentración en donde la orquesta vuelve a trabajar. A partir de ahí me pongo unos 15, 20 minutos y sé que la concentración me va a volver a bajar. Y así lo voy desarrollando por hora y media, 2 horas, de acuerdo pues como a la intensidad del ensayo. Entonces, esa es una de las formas que yo como director, entrando pues como en materia de cómo fortalezco yo la concentración de mis chicos, que reitero, son estudiantes de diferentes profesiones y de diferentes administradores, médicos, ingenieros, también músicos profesionales, ¿cierto? Y como yo decía, esto tiene 2 miradas, hablando de la concentración como tal, ¿cierto? De cómo yo logro la concentración y luego la música como elemento que me sirva, para yo hacer un ejercicio, para yo entrar en un momento de concentración. A mí muchos profes y mucha gente me pregunta, Diego, ¿usted cómo hace para concentrarse cuando está escribiendo una tesis o un ensayo o algo? Yo lo primero que les digo es, chicos, yo soy muy hiperactivo. Yo soy muy activo en mucha cantidad de cosas. Yo necesito buscar canalizador de esa actividad o de esa hiperactividad que mantengo, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Busco música que me ayude con eso, que me ayude a canalizar eso. Por ejemplo, yo ataco esa hiperactividad con música más bien de tiempos fuertes, de tiempos rápidos, con armonías que den brillo, que me den color.
Si yo me pongo a escuchar una canción un tanto triste, una canción un tanto melancólica, eso me va a ayudar a mí, eso no me va a ayudar a mí a lograr mi concentración. Entonces también, ¿qué podemos hacer para nuestros niños? ¿Qué podemos hacer para nosotros cuando estamos, por ejemplo, en la universidad haciendo un trabajo? Podemos usar la música, pero entonces, ¿qué tipo de música? Ahí es en donde tenemos que entrar en retrospectiva y decir cómo soy yo, cómo es mi personalidad y qué me ayuda a mí a canalizar eso, ¿cierto? ¿Qué me ayuda a mí a canalizar como toda esa energía y que esa música que yo estoy escuchando me ayude a enfocarme en lo que yo estoy haciendo? Entonces es ahí donde tenemos que entrar a conocernos. Estas son como recomendacioncitas, como cositas que yo he trabajado y que con lo largo, pues como también de la experiencia musical, he como encontrado. Reitero que esto no le sirve a todos les sirven otras dinámicas, ¿cierto? Pero sí es importante entender eso, como reitero, llamar la atención, es más, llamarme yo la atención, qué música me llama la atención a mí, de manera que eso a mí me sirva para canalizar esas energías y así pueda yo lograr concentrarme. También quería como dejar algo ahí como en la mesa que me parece muy importante, es que la concentración va ligada del tiempo, como lo dije, pero a esta vez no hablo como tiempo de concentración, ¿cierto? Tiempo que estamos concentrados, sino en la organización del tiempo. Eso es muy importante para lograr una concentración y para lograr un enfoque de algo que estemos haciendo. Normalmente nosotros no somos como colombianos tan ordenados en muchos de nuestros tiempos y vivimos en ciudades, bueno, yo vivo en Medellín ahora y vivimos en ciudades en donde los tiempos no nos alcanzan y por eso no logramos concentrarnos y lograr nuestros objetivos. Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro, no sé si la maestra Constanza o el maestro Gonzalo la conocen. Es una técnica en donde se trabajan en tiempos de 25 minutos potenciando la concentración y yéndome al foco o al nudo de esa situación que estoy haciendo, de ese trabajo que estoy haciendo, y luego tomar una pausa activa de 5 minutos y vuelvo a retomar, y así se me va a ir yendo mi estudio. Eso yo lo aplico en mi estudio como clarinetista, como director, lo aplico con mis chicos en muchos casos, en otros casos no funciona, pero entonces también es importante eso, tener organizado nuestro tiempo. No sé si hay alguna pregunta, es básicamente como mis recomendaciones de lo que hago yo con respecto a la concentración, cómo me la fortalezco yo, cómo se la fortalezco a mis estudiantes. Tengo muy claro pues como esas dinámicas de que debo de llamar la atención en primer momento para luego ir a ese punto, a ese iceberg que se llama la concentración y a partir de ahí tener presente que esa concentración va a tener un declive y tengo que volver a llamar la concentración para estar en ese momento. Gracias, Diego, por tu aporte, muy valioso. Qué bueno tenerlos aquí. Bueno, me gustaría saber si hay preguntas, comentarios, para que nuestros invitados puedan responder de acuerdo a sus conocimientos y experiencias a partir de sus labores. Me cuentan por ahí, vamos mirando. Yo quiero también como mientras de pronto de pronto los usuarios, las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta, yo quiero mencionar algo y no se me puede ir, lo quiero decir públicamente. Yo conozco a la maestra Eula Constanza hace muchos años ya. Tuve la posibilidad, tuve el privilegio de trabajar en la escuela siendo profesor de clarinete. De hecho, fue mi primer empleo y yo creo que ella no lo sabe. Y me llevé una grata experiencia al ver cómo ella trabajaba con los chicos. Aprendí tantas cosas y creo que una de esas que aprendí es que son tan diversos los mundos de cada uno que entendí de que entendí que la maestra Constanza es una biblioteca andante en el buen sentido, ¿cierto? Es una recopilación de tantos métodos, de tantas técnicas. Me di cuenta que
que es la importancia de conocer muchas cosas y no casarnos con una, ¿cierto? De que no casarnos con una sola forma. Decía en un primer momento que esto es muy ambiguo y ella me lo demostraba en la forma de trabajar. Dieguito, me hablaba muy tierno y eso es una cosa impresionante, que es pues que mi jefe me tratara con esa ternura y ahí ya entendí algo. Ya con eso captó mi atención como trabajador, como su docente, en la forma en la que trata, en la forma en la que hace la cosa. Y lo miraba también con los chicos. Yo decía, Dios mío, ella hoy usa Codali, pero mañana se va para otra cosa, y mañana hace esto, y mañana hace aquello, y los chicos están en un constante, en un constante enfoque, en un constante enfoque. Entonces yo quiero pues como dejar eso también como ahí, como en el pensamiento y en el corazón de cada uno. Debemos de leer mucho, debemos de pegarnos de aquí, de allí, de aquí, de allí, y ir construyendo nuestro propio material para lograr y fortalecer eso. Gracias Bueno, por tu aporte. Aquí, quisiera perdón, pedir la palabra. me está comentando la profe Judy, me está mandando algunas preguntas que tienen por Teams, si me permiten poderlas hacer. Bueno, un comentario dice, me parece interesante lo que están comentando, ver cómo la música activa los dos hemisferios cerebrales. Otra persona comenta, María Camila Luna Riaño, interesante saber la importancia que tiene la música en los niños y las niñas. Para los licenciados, ¿qué estrategias o qué actividades nos recomiendan para desarrollar las actividades con los niños y que les guste la música? ¿Cómo qué actividades prácticas pueden haber para fortalecer la concentración en los niños? Listo, la profe. Bueno, yo lo primero que diría es que tenemos los docentes para transmitir el disfrute, tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo. Yo creo en los maestros que disfrutan lo que están haciendo. ¿Qué maestros recordamos? Los que disfrutaban lo que están haciendo. Entonces, lo primero que yo les diría, y esto da para un seminario completo, que estoy dispuesta a hacer en el momento que sea, cuando quieran les puedo colaborar, es muy importante que ustedes en las actividades transmitan el disfrute. ¿Por qué? Porque yo creo que la concentración también va ligada con el disfrute, ¿sí? Por supuesto, la vida no es solo disfrute. La vida tiene blanco y negro. La vida tiene dulce y amargo, ¿sí? Pero podemos poner el disfrute al servicio de los niños siempre. Y el humor y las ganas de enseñar. Y como decía Diego, la ternura. Yo tengo adolescentes y no es que porque sean adolescentes no necesitan un mensaje de ternura, ¿no? Entonces, actividades hay muchas. Y eso, como le contesto a la persona que amablemente nos hace la pregunta, daría para un seminario, pues yo estoy ahí, fmbogotá.com, Escuela de Formación Musical en Bogotá. Si quieren en algún momento contactarme, yo con muchísimo gusto les colaboro. Gracias, Dieguito, por tus palabras. Aprovecho. Profe, yo, perdón, intervengo y obviamente que quiero aunarme a las definiciones y a la forma en que enseña profesora Eula y Dieguito. Hay algo que quiero manifestar y es el niño interno que todos llevamos dentro. Desde que ese niño logremos activarlo, dejaremos de ser profesores para pasar a ser maestros. Siempre que esté vinculado la concentración y por ende el aprendizaje con el juego, desde que partamos desde el juego y de enamorar a nuestro estudiante, así sea un niño, un adolescente, un adulto, tengan la seguridad que va a estar disfrutándolo y va a estar aprendiendo, porque el aprendizaje es producto de la concentración. Eso es claro. Sin concentración no se aprende. Se aprende cuando enfoco todos mis sentidos hacia un objetivo claro llamado aprendizaje.
Quizá yo quisiera, robándome todavía 2 minutitos de su tiempo, dar algo muy práctico que la misma experiencia a través del tiempo me ha enseñado, y es cómo el desconocimiento de algunos papás, de muchas personas, con respecto a los beats, estoy hablando de los pulsos por minuto, sí tienen muchísima importancia. Sucede que las personas piensan que cualquier canción, cualquier melodía, cualquier obra artística, hablando musicalmente, puede ser la adecuada para que los niños estén concentrados, o las personas estén concentrados en el ámbito que ustedes lo quieran, en el lugar donde ustedes lo quieran. Y sucede que desconocen que después de unos 80 o 90 pulsos por minuto, si yo me atrevería allá con el respeto que me merece el director de orquesta Diego y mi profesora, que veo una gran experiencia, como una melodía demasiado rápida, ¿no? Presto, con moto. Entonces, no va a permitirme que un niño permanezca quieto, porque su reacción obvia debe ser al movimiento. De hecho, que cuando estamos hablando de piezas musicales muy rápidas, es casi inmerso el que se muevan y bailen. Cuestión totalmente adversa a una situación de calma y de concentración para aprendizaje, o de calma para concentración. Asimismo, si bajamos los decibeles, si bajamos los pulsos, el tema, demasiado, vamos a estar muy cercanos a algo que nos va a llevar es al adormecimiento, a la zona del confort, al no aprender. No se trata de tener una música ni muy lenta, pero tampoco muy rápida. En mi concepto práctico, si me piden un concepto práctico, le diría: revise qué clase de música está escuchando su niño, su hijo, o qué sé yo, la persona, el adolescente que sea. ¿Por qué? Porque dependiendo de la costumbre que haga con respecto a la audición, también le puedo garantizar que está fortaleciendo o la actividad física, la intelectual, o de hecho una comodidad, si me permiten el término, perversa, que es la que no permite que un estudiante se concentre ni aprenda. Por favor, es mi aporte muy puntual, que sé perfectamente mi profe Eula Constanza, hablábamos de la rítmica de Dalcroze y me decía: tampoco me caso con María Teresa Teura, y tampoco me puedo casar con Tenof. No, 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 y estoy muy de acuerdo. Cada día podemos ir trabajando, siempre y cuando nuestro estudiante esté enamorado y yo sepa qué clase de música le dirijo. Estoy absolutamente convencido que logramos potenciar la concentración. Eso es lo que quería decir. Gracias, profe. Aquí me preguntan, me ponen, las rondas conocidas como la de Pinocho o la iguana, ¿son buenas mientras se realizan a los niños en actividades? Profe. Paso a contestarles. Vivimos en un país y en un continente de una riqueza en materia de canción infantil que ustedes no se imaginan. O sea, es una cosa absolutamente brutal. Hoy en día tenemos tanto en YouTube que podemos, por supuesto, podemos hacer la iguana. A los niños les gusta. Importa cómo la hagamos, importa la calidad musical que le pongamos, ¿sí? Pero lo que les quiero hacer énfasis es que ustedes en YouTube encuentran cosas maravillosas. Uno que les recomiendo en particular, mejor dicho, es Pro Música del Rosario. Han hecho una investigación sobre la canción infantil, la hacen con un estilo, con una musicalidad, de una manera preciosa. Yo creo que al niño hay que presentarle parte del respeto que nosotros le debemos al niño, es que le presentemos obras con calidad musical, afinadas, con armonías hermosas, ¿sí? Pero sí hay mucho de dónde sacar. Ustedes, sin ir más lejos, Pesetti es otro, es que les puedo decir 20, ¿sí? 20, 30, porque ahí encuentran muchísimas cosas. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, hago otra preguntita. Me comenta Pedro, ¿la música puede volverse también un distractor? ¿Cómo podríamos canalizarla?
Me la pido, por favor. Bueno, Ya claro. yo he hablado mucho, entonces, No, profe, por maravilloso. favor. Qué maravilla tenerle allí dándonos tanta cátedra importante. La música sí puede ser un distractor, claro, y la profesora lo dijo, todo depende cómo se utilice. La música puede ser una herramienta de concentración, pero también puede ser un elemento distractor. Yo pienso que no solamente algunas piezas musicales. Yo te puedo hablar perfectamente de la novena sinfonía de Beethoven y la utilizo en mi pedagogía, el segundo movimiento, para hacer conciertos activos y pasivos que me han demostrado con ejercicios reales en la práctica que aprenden más fácil. De hecho me tomo el permiso de gastar 2 minutos en algo que tengo a la mano y por favor dispénseme, y son unos estudios en la Universidad de Harvard, en donde mencionan cómo si la música influye muchísimo o en la distracción o en la concentración. Acá me habla, por ejemplo, cómo científicamente en Harvard se demostró que existe una relación psicológica y neurológica entre la música y la lógica espaciotemporal. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en los monasterios de Gran Bretaña, los monjes ponen música a los animales que crían y han descubierto que las vacas que escuchan música de Mozart dan más leche. Es algo que a los apasionados, profe, mi profe Constanza, profe Diego, a mí me emociona, me emotiva, me pone, como dice mi profe, eufórico como si hubiera cantado 2 horas en el coro de Viena, en la coral de Viena. Así salgo cuando escucho que la música tiene ese poder hermoso. Por ejemplo, cuando dicen que los funcionarios del Departamento de Inmigración del Estado de Washington le ponen música barroca y de Mozart durante las clases a los inmigrantes recién llegados de Camboya o de Laos, y que otros países asiáticos, inmigrantes recién llegados también, declaran que acelera el aprendizaje de idioma en el mismo aeropuerto, para que se vayan con un básico de idioma, y lo hacen en 45 minutos. Esto no es magia, es música. Y así podría, para finalizar, decir que una fábrica en Sei, en el norte de Japón, considera que la música de Mozart ayuda a elaborar una bebida de mejor calidad, ya que la densidad de la levadura que se usa para fermentar este licor de arroz aumenta su medida y calidad 10 veces cuando en la fábrica está sonando Mozart. Por favor, yo creo que eso es una cosa que a mí como Amparo Grisales me me levanta, me eriza. La música es algo maravilloso. Se trata de saberla utilizar. Por favor, me extendí, pero era necesario. Gracias. Gracias por el aporte, profesor Gonzalo. Bueno, continuamos con una experiencia que nos comenta acá una persona llamada Paula. Comenta, ¿por qué dicen que solo la música clásica ayuda a la concentración? Yo no me puedo concentrar con este tipo de música. Me gusta escuchar rock y dicen que esa no ayuda con el desarrollo cognitivo. Ahí se pueden Dieguito, complementar los dos. Dieguito, Sí, habla tú, no, habla señora tú. Constanza. Bueno, yo pienso algo desde mi experiencia. Yo pienso que la música, de hecho, quisiera como hablar dos cositas muy rápidamente. Primero, para Diego Alzate Cardona, todo lo que el cuerpo humano pueda percibir se llama música, todo. Y cuando digo cuerpo humano, no solo es el oído, son los otros sentidos que están en función también de la música. La vista lo está, el tacto lo está, el gusto lo está, el olfato también lo está. Aunque nosotros como que no nos concentramos a pensar en eso, no lo analizamos y no le gastamos como el tiempo que es. Entonces, decir que la música clásica solamente es una fuente de concentración o un ayudador de concentración, eso es muy discutible. Yo opino que no, por lo que decía, porque es que cada uno es distinto, cada ser humano, la música, digamos que técnicamente son ondas, son sonidos que son ondas, sí, es una energía que entra por nuestros oídos y se transforma y nuestro cerebro lo procesa, creando corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica nos da unas sensaciones. Cada uno tiene una sensación distinta, ¿cierto? Entonces,
Yo que lo que digo y de pronto también como entrando en un poquito de las respuestas a a la primera pregunta, aparte del disfrute, yo siento que debe haber una planeación de lo que estamos haciendo para que el estudiante, o sea, nosotros como docentes debemos de tener muy claro qué es lo que estamos haciendo porque el chico lo nota. Cuando el docente está concentrado y está metido y sabe qué es lo que está haciendo, el estudiante va a lograr la concentración. La música puede ser un distractor, sí, como dice el profe Gonzalo, pero eso depende también en qué momento la usemos y en qué no. Ahí debemos de ser muy inteligentes y saber decir, acá no la puedo usar, acá la puedo usar. Los pedagogos, los docentes, y creo que todos comparten lo mismo, esto es un laboratorio, todo el tiempo estamos buscando cosas distintas y a veces lo que nos funcionó hoy, mañana no, ¿cierto? Y entonces, en esa medida, yo creo que no podemos discriminar la música y decir que esta o aquella es la que me funciona. Yo creo que ahí es en donde tenemos que explorar, adentrarnos, mirar qué funciona hoy. Hoy puede funcionar una ronda infantil, mañana puede funcionar un coral de Bach, o si mañana me funciona un reggaetón, yo lo uso, yo lo usaría. Señora Constanza, ¿qué tiene para decir? Diría una cosa que una vez me dijo un amigo pianista maravilloso. La música no se divide entre música popular y música culta. La música se divide entre música bien hecha y música mal hecha. Un ejemplo de rock, Queen. O sea, músicos mejores que ellos. Es que, ¿qué tal los músicos colombianos que hay? Claro. Músicos, pero tremendos, ¿no? Entonces, músicos de música colombiana. Entonces, hay un momento para cada cosa. Y el gusto lo que hay es que educarlo, sin discriminar las músicas. Eso es lo que yo considero y de hecho en la escuela hacemos muchos tipos de música. Eso sería. Ayer muy interesante algo y lo nombro pues y siento que también en la universidad, en la Uniminuto en algún momento compartía ya algún par de sesiones musicales muy interesantes, ¿cierto? Y cómo la diversidad musical ayudaba a canalizar un montón de cosas, ayudaba a canalizar y a enrutar un montón de cosas que a veces no sucede en una academia, en un conservatorio, en un lugar de pronto que se diga más académico. Y a veces nosotros entendemos como académico Mozart, Bach. No, la carranga también es académica y se puede mirar desde ese ambiente académico y nos puede ayudar en la concentración. De hecho, yo le iba a decir, yo he visto también a don Gonzalo trabajando y con las primeras personas que lo vi trabajando fue con sus hijas. Y me di cuenta que, por ejemplo, hablando de las rondas infantiles, yo me di cuenta que él nunca usó ninguna ronda infantil. Él usó la gallina zarabiada, usó una calamarí tribucaribe, y eso y eso le ayuda a formar, pues ya que tuve un acercamiento muy especial con ellos, o sea, le ayudó esas músicas a canalizar concentraciones y yo lo que pude ver que pues funcionó, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que es buscar muchas alternativas y como dice la maestra, no discriminar absolutamente nada, no descarten nada, porque lo que uno menos espera es lo que ves. Es verdad. Yo creo, y perdón para de pronto ya para finalizar, porque estamos de pronto sobre el tiempo, sí, la música es eso, es plastilina en las manos de cualquier ser humano. Depende de nosotros, los que somos docentes o estamos tocando vidas, darle a esa plastilina la forma que verdaderamente necesitan las personas que están cerca o están siendo nuestra responsabilidad. No sé si comparten mis dos profesores. La música, lo dijo Dieguito, no hay que discriminarla. Obviamente habrán piezas musicales que favorecen en ambientes también diferentes, en momentos diferentes, en entornos diferentes, pero la música, yo diría como conclusión de mi parte, definitivamente sí es una herramienta que fortalece la concentración. Ese sería mi cierre y indiscutiblemente, no sé, mis compañeros, lo que cierren diciendo. Gracias. Totalmente. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, a todos los que nos escucharon. Gracias, Diego. Gracias, Gonzalo. Gracias, Daniela.
Muchas gracias por esta oportunidad tan maravillosa, como les decía al principio, como de obligar a poner en el papel. Todo, a veces uno hace mucho trabajo, como dicen, de laboratorio, pero muy importante también sacar una teoría de ahí. Bien, no, también muy agradecido, muchas gracias a todos los que nos vieron, los que nos siguieron, a todas las preguntas. Yo quisiera como terminar con algo que dije al principio. La educación musical es un potencializador de muchas cosas, no solo a nivel educativo, sino también a nivel social, ¿sí? Que es muy importante. Hombre, que de pronto no nos damos cuenta y de pronto una cantidad de agentes no nos hacen mucha fuerza, sí, pero no omitamos eso, no omitamos la educación musical y la educación formal en los diferentes niveles, como hobby, como profesión, como carrera alterna, no la dejemos ahí para todos, como melómanos, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, recuerden eso, la educación musical, eso nos puede transformar el mundo. Gracias, Diego, por ese aporte. Efectivamente, a pesar de que yo no me dedico al 100 a la música, pero sí confirma que la música es fundamental para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Y bueno, qué bonito tenerlos por este lado, así sea en la virtualidad, pero que es un evento que se hace con todo el amor posible y sobre todo por amor a la música, que creo que aquí todos lo tenemos. Bueno, pido disculpas a todas las personas que hicieron sus preguntitas, pero bueno, ya entenderán, el tiempo es súper limitado y se pasa muy rápido, pero bueno, agradecemos la participación de todos ellos y también qué bonito ver que este tema causa esa euforia y también como esa inquietud, ¿no? Eso es bonito. Entonces, bueno, agradezco a todas las personas que nos están viendo y bueno, en nombre de Uniminuto, y estoy segura que de todos los participantes, estamos muy contentos y agradecidos con todos por estos invitados y bueno, por toda esa información valiosa que nos acaban de transmitir, por su tiempo y sobre todo por su amor, por el arte, lo que nos tiene aquí reunidos. Mil gracias por compartir todo este conocimiento y gran experiencia que les acompaña, que con certeza para muchos ha sido muy provechosa. En nombre del área de cultura, les agradecemos su compañía y entusiasmo el día de hoy y los invitamos a no bajar la guardia, a que por favor mantengamos las normas de bioseguridad e higiene necesarias para que pronto podamos reencontrarnos en la presencialidad. Agradecemos su compañía y les deseamos una muy bonita tarde. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Danielita, gracias.